asistir en este día también tan frío y a este espacio del Parlamento de Navarra, que queríamos agradecer al Parlamento su disposición siempre para la ciudadanía y para acogernos además en diversas actividades, y a los compañeros y compañeras de protocolo y que han estado aquí indicándonos cómo trabajar. También agradecer la presencia de parlamentarias en esta sala, a escucharnos, y comenzamos ya con, como dice Sonia, puntualidad suiza. Porque hay gente también que lo está viendo por streaming y ya estaban diciendo que no se ve nada para comenzar ya enseguida, y sobre todo para tener tiempo para el debate, que es lo importante. Venimos aquí no solo a exponer, sino también a escucharos y a escucharnos todo lo que tenemos que decir. Como bien se titula la ponencia, una reflexión, siempre tenemos que reflexionar juntas. Yo soy Yolanda Rodríguez Villegas, actualmente soy presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y Feministas por la Igualdad en Navarra, y como CONFIN, como esta asociación, como esta coordinadora, hemos organizado esta jornada para debatir en torno a una figura que está recogida en el Fuero Nuevo de Navarra y que es bastante controvertida. Para ello vamos a comenzar primero no con las ponentes que tenemos anunciadas, que son Altamira a mi izquierda y Sonia a mi derecha, sino con Lorea Irizarry, una compañera de aquí, de los Andrea, de toda la vida, que va a hacer la lectura de un documento que nos han hecho llegar la Asociación de Madres Afectadas por los Puntos de Encuentro, que forman parte de CONFIN. Lorea, cuando quieras puedes comenzar la lectura. Gracias. Bueno, no sé si se me oye bien, perdona mi voz, estoy un poco acatada. Quizás se me saltan las lágrimas en algún momento. Yo fui víctima de violencia de género, pero en mi caso sí hizo todo bien. Y no he tenido que sufrir las cosas que están sufriendo mis compañeras. Cuando las cosas se trabajan y se hacen bien, ¿sabes? Somos mujeres capaces de llegar a los 43 años, sacarnos un montón de títulos y estar a día de hoy estudiando matemáticas. Mis compañeras no pueden, porque están todo el día judicializadas, con muchos informes muy negativos hacia las mujeres que después de pedir protección se las han mandado casi al paredón. Así voy a empezar la sesión de hoy. Excelentísimos y excelentísimas parlamentarias y parlamentarios forales. La Ley 77 de la última reforma del Fuero Nuevo es una involución del sistema democrático, con figuras más propias de un sistema autoritario impositivo que de un sistema judicial garantista de los derechos de las ciudadanas, sobre todo de las mujeres. Por ejemplo, la imposibilidad de contradecir los informes de los puntos de encuentro, cosa que sí se puede con los informes forenses, y dar poder a estas figuras que son intrusistas, que al igual que las y los referentes de los puntos de encuentro en Navarra emiten informes que perjudican las custodias de muchas progenitoras, solo por pedir que dentro del propio estatuto del punto P, que dicen plasmar en los informes todo lo que va dentro de los mismos. No lo hacen, no las escuchan ni a nosotras, ni a nuestros hijos, ni a nuestras hijas. Los invisibilizan, pero esto no es nuevo, señorías. Esto pasa en Navarra desde hace 20 años. 20 años son muchas mujeres que llevan sufriendo esto y nadie hace nada. Las prerrogativas que tienen los contratados, que son servicios privados, que se gestionan a través de servicios públicos, funcionarios, pero sí sus obligaciones y consecuencias. Por ejemplo, el coordinador de parentalidad tiene más poder que cualquier otra cosa que se puede hacer, que un juez islamico. Son los puntos de encuentro una vía pensada para que esa violencia vicaria se perpetúe en el tiempo, aun sabiendo desde la administración que esto no ocurre. Seguimos siendo víctimas de la falta de orientación en género de las y los referentes que trabajan dentro de los puntos de encuentro. Pedimos nuevamente formación reglada en violencia de género y no cursillos de 6 días al año de reciclaje. No se puede considerar esto una formación en género. Por otro lado, dentro de los PEZ dan visibilidad a lo que quieren y a lo que no quieren no. Las y los profesionales tienen una visión selectiva a la hora de llevar a cabo dichos escritos, generalmente perjudicando a la mujer. Generalmente no, siempre. Y su rol de madre.
cuando solo tienen contacto con nosotras unos minutos semanales. Unos minutos semanales son 24 horas, 7 días a la semana, es un día. Los informes son arbitrarios, discriminan a una de las partes, siempre a las mujeres, a las personas que tienen guardia y custodia en general, y es a las mujeres porque es una cuestión de género. El punto de encuentro familiar es una prolongación de la violencia sobre la mujer, maquillando el comportamiento, intentando favorecer siempre y amparándose en el interés superior del menor y manoseándolo sistemáticamente. No se puede permitir que un niño esté llorando todos los días porque no quiere con su padre. Deberemos hacer una reflexión por qué no quiere ir. No podéis dejar a una madre que ha sido víctima de violencia de género y lo ha denunciado en el juzgado, que deje a su hijo ahí y no se preocupe, sabiendo que su hijo no quiere ir. Dicho esto, la ampliación de esas visitas con el progenitor condenado, modificando así sentencias en vigor. Violaciones de órdenes de alejamiento dentro del PEC. Atención. Al estar a menos metros las víctimas de sus maltratadores y luego expuestas en la vía pública al maltrato de la familia, porque esa es otra parte. ¿Sabes? Ya no son maltratadas por él, sino también por la familia del progenitor, del condenado o allegados del mismo, sin ningún tipo de protección. Recordemos que en Zaragoza una mujer fue asesinada en los puntos de encuentro. Al final, el remedio es peor que una enfermedad. Al final, este remedio es más violento. A día de hoy, y luego de varias intervenciones como asociación, ya sea a través de una mesa de trabajo organizada aquí de hace 2 años, Defensor del Pueblo, quejas al Departamento de Políticas Sociales, de las cuales no recibimos respuesta, y por supuesto reuniones con el Departamento de Menores, donde no se nos recibe, se toma nota de todo lo expuesto, pero queda siempre en agua de borrajas. Llevamos años así, y mientras tanto, nosotras, nuestros hijos, mientras tanto también las familias de las víctimas, mientras tanto la vida sigue y nos va largas, mientras tanto esos informes siguen teniendo una importancia igual o mayor que la pericial forense y hacen mucho daño a nuestras maternidades. Mientras tanto aprueban el nuevo fuero, en donde se cuelan figuras intrusistas al propio sistema jurídico. Aprovechando este espacio, queremos visibilizar a las compañeras a las que yo represento, y yo no soy afectada por los puntos de encuentro, pero os aseguro que las he tenido muchas noches llorando a las 3 de la mañana, porque esto es que es muy injusto. Que por culpa de este sistema les hayan arrancado a lo que más aman, que son sus hijos e hijas, después de haber sido golpeadas y maltratadas. No sé. Visibilizamos a las compañeras que siguen plantándole cara a todo, que ya no saben ni cómo llamarlo, pero en resumen, señorías, toda la humanidad al completo tiene una deuda enorme con estas mujeres y sus criaturas, de parte de la asociación más desafectadas a los puntos de encuentro. Muchísimas gracias, Lorea. Y bueno, ahora procedemos con las ponentes que tenemos anunciadas en la jornada. Va a comenzar, voy a presentarlas a las 2, a continuación hablará. Sí, disculpa, sí. Es que se me había leído una parte. Perdón. Ensañamiento hacia las mujeres por pedir, implorar y exigir. Recordemos que es un recurso público, pago por el Gobierno de Navarra. La visibilización de los menores, como regresan de sus sentencias, o sea, de sus estancias con el progenitor. Se invisibiliza moratones, ulceraciones en la cara. Son menores con discapacidad, muchos. Van cagados. Tienen neuropatías, neurotípicos. No hay personal cualificado para trabajar la diversidad. No la entienden. Se emiten informes que distan mucho de ser veraces, ya que los referentes no son terapeutas. Pero en un juzgado estos informes son irrefutables. Van a misa, como se suele decir. Sin más. Es que yo perdonad mis nervios, pero este es un tema que a mí me produce muchísima rabia. Es que no tengo otra palabra que sea. Y creo que estas mujeres han tenido mucha paciencia. Son idílicos primero, son canativas, pero las tenemos aquí en Navarra. Y nadie las escucha. Esperemos que abren más y las escucha.
comenzar, lo que os comentaba, las ponentes van a hacer una exposición, cada una de ellas de unos 40 minutos, quizá algo menos, para tener tiempo para el debate, para estar ahí. Sobre todo, que es la parte importante. Vamos a comenzar con Sonia Bácaro, que ya lleva 3 días aquí con nosotras y la hemos exprimido, como el baúl de la Piquer, de aquí para allá ha ido. Ella es licenciada en Psicología con especialidad en Psicología Clínica y Laboral y ejerce como psicoterapeuta y psicóloga clínica, laboral y forense en su consulta privada. Desde 1990 ha centrado la práctica profesional en la prevención de la violencia y en la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, realizando peritajes, haciendo formación a profesionales y brindando asesoramiento a instituciones, organismos públicos y ONGs. Tiene varios estudios de posgrado, varios másteres y siempre en el ámbito de la psicología, y posee más de 40 años de experiencia profesional y docente en el ámbito público y privado. Ha impartido numerosos cursos, talleres, conferencias sobre violencia de género e igualdad, así como ha coordinado y asesorado en el diseño de implantación de protocolos para la asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres y el maltrato a niñas, niños y adolescentes, tanto a nivel nacional como internacional. Es coautora, junto a Consuelo Barea Carueta, del libro El pretendido síndrome de alienación parental del año 2009, que hace poquito vino a presentar con el Foro Mirán a Catacrac y tuvimos el gusto de escucharlo. Y autora de la guía para madres y padres de adolescentes ¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?, del año 2005. Es colaboradora y columnista en varios medios de prensa escrita, radios y medios online sobre violencia contra las mujeres, abuso sexual infantil e incesto, tanto en América Latina como en España. Ella acuñó el término violencia vicaria. El otro día estuvimos hablando sobre la importancia de nombrar las cosas, precisamente, sobre el que está escribiendo un libro. Este concepto se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017 y ha formado parte de fallos judiciales tanto en España como en Colombia. Es vicepresidenta de la Red Internacional por los Derechos de la Infancia, Fight for Child Protection, socia honoraria de la ETA-SOS, que es una asociación para la prevención y lucha contra el abuso de niñez y mujeres en Italia, integrante del grupo de investigación sobre el supuesto SAP, KINSAP, del Observatorio de la Violencia contra la Mujer y la Familia del Ministerio de Igualdad. Es directora de SV y Asociadas, consultoría internacional de psicología estratégica y conferenciante informadora en numerosos países como España, Argentina, Uruguay, Italia, México, Portugal, Colombia, Túnez, y he hecho un resumen de su currículum que venía en su página web. Podéis consultar su página web y veréis todo lo que ha trabajado esta mujer en esos 40 años de experiencia profesional. Muchísimas gracias, Sonia. A mi izquierda tengo a Altamira Gonzalo Balgañón. Es de La Rioja, que no me he enterado hoy, yo pensaba que era de Zaragoza, pero vivo en Zaragoza, eso seguro, que es riojana, viviendo en Zaragoza. Ella es abogada, jurista feminista, especializada en Derecho de Familia y Derecho Comunitario. De 2006 a 2010 fue presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, entidad de la que es desde 2019 su vicepresidenta. Además, preside el Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español desde su creación en el año 2017. De 1987 a 1990 fue asesora jurídica de la directora del Instituto de la Mujer. Ha asumido además diversas responsabilidades en organismos en defensa de la igualdad y contra la violencia de género, vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género del año 2006 a 2010, vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer de 2008 a 2010, consejera del Consejo Escolar del Estado 2008-2010, integrante del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, también de 2008 a 2010, vocal del Instituto Aragonés de la Mujer desde 1993 e integrante del Observatorio Aragonés contra la Violencia de Género en calidad de experta. También integra el Consejo de Redacción de la revista Aequalitas, revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y entre los premios y reconocimientos que ha recibido, solo cito los dos más recientes, que son muchos, pero no quiero alargarme. En enero de 2020 fue elegida entre las 25 mujeres más influyentes de España y recientemente, en 2021, además hace muy poquito, ha sido premio de la Federación de Mujeres Progresistas en la categoría Nuestras Mujeres. También muchísimas gracias a Altamira, Sonia, por acompañarnos esta tarde y doy la palabra a Sonia. Gracias. Gracias, Yolanda. Gracias a todas por vuestra presencia aquí, el interés en este tema. Es un lujo también compartir mesa con quienes me acompañan desde Lorea, Altamira, Yolanda. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno,
Estamos aquí hablando de un tema que yo me voy a poner el cronómetro porque la verdad que no quiero pasarme, luego me rentan, me dicen, se enfadan conmigo. Decía que estamos hablando de un tema muy controvertido, como es la figura de la coordinación parental. La idea es que yo quiero... Bueno, aquí me han hecho una trampa de ley de Murphy, aquí está. Voy a ir desde los orígenes, de acuerdo a lo que se comenta en todas las páginas sintónicas con la figura, dicen que comenzó a mencionarse en el año 2001 en Estados Unidos, en Denver, Colorado, por primera vez este término. Aquí tengo que decir que a mí quien me presentó este término, entre comillas, fue Richard Alan Gardner cuando yo estuve estudiando el SAP. Él era un férreo defensor de esta figura. Él decía que era necesaria en todos los casos donde él decía que había SAP, precisamente cuando estaba por el litigio por la custodia de niñas y niños. De allí en adelante continúo diciendo que también se lo menciona como facilitadores de la coparentalidad, como se habla de un plan de parentalidad, se habla de mediación familiar, son todos términos que aparecen asociados cuando se habla de coordinación parental. Se habla de mediación terapéutica, aquí me detengo porque este término a mí me retrotrae precisamente lo que decía Gardner, que era necesario que la justicia aplicase su terapia de la amenaza para curar el SAP y que la justicia tenía que hacer una acción terapéutica. Continúo. Se habla también de método alternativo obligatorio de resolución de conflictos. O sea, ya tenemos aquí una contradicción flagrante porque sí es alternativo, pero bueno, todos estos términos los he recopilado de cuando aparece el término coordinador parental, que así está nombrado. En España el término coordinador parental es marca registrada de la asociación, mejor dicho, la Fundación Filia de Amparo al Menor. Fundación creada por el ex juez Francisco Serrano, fundación que tiene en su núcleo a muchísima gente sintónica con el pretendido síndrome de alienación parental. Filia, precisamente en España, registra esta marca de coordinador parental en el año 2014 y funda en el año 2018 la Asociación Española de Coordinadores Parentales, ASECOP. Quiero mostrarles a través de un vídeo que dura poquísimo, que ellos lo tienen precisamente en su página. Sí. Os presento la figura del coordinador parental, que desde 2014 viene impulsando la Filia en España. El coordinador parental es un experto en resolución de conflictos familiares que interviene por orden del juez durante el divorcio para ayudar a los progenitores a resolver los problemas. Ayudará a proteger las relaciones de los hijos con su papá y con su mamá. Bien, gracias. No se escuchó nada. A ver, se puede volver. La ley de Murphy se cumple siempre. En todas las presentaciones, que cualquiera me diga que soy supersticiosa, pero eso es... No. Sin duda ninguna. Bueno, pero alguien me decía que cuando se cumple la ley de Murphy quiere decir que la presentación es exitosa. Vamos a creer eso. Bueno, no dice mucho, dice precisamente que el coordinador parental es una marca registrada de la Fundación Filia, que es lo mismo que yo dije antes, y que dice el lema que va a abrir lo que ahora vamos a seguir viendo es: los padres se divorcian, los hijos no. Hasta ahí vamos todos bien, somos todas amigas y amigos. Seguimos. Perdón. Los socios de ASECOP, puse entre comillas porque así están presentados en la página de la Fundación Filia, como ven, son todas mujeres. Pero no obstante son socios, porque socias
parece que no existe. La misión de esta fundación dice que es impulsar la figura intrajudicial del coordinador parental y crear su propia escuela de resolución de conflictos. La visión es proyectos innovadores de protección a la infancia que ayuden en la resolución de conflictos familiares a los más vulnerables, los hijos, las hijas tampoco existen, y resto de familia que lo necesite. Trabajamos en los valores, dice la Fundación Filia, los 8 principales valores de la familia: pertenencia, respeto, perdón, compromiso, gratitud, paciencia, tradiciones y comunicación. Como ven, estamos hablando de un modelo de familia un poco arcaico, pero bueno, es el que ellos proponen. Esto es reciente, lo saqué ayer de su página web. Pero además estamos hablando de que, de perspectiva de género, nada. El femenino, no solo por el aspecto gramatical, sino por todo lo que estamos hablando. O sea, estos son valores que se resaltan, que tienen muchísimo que ver con la socialización de género que ha oprimido toda la vida a las mujeres, que nos obliga a tener pertenencia, perdón, paciencia, etc. Y seguir aguantando, diría mi abuela, ¿no? Continuamos. A mi entender, por lo tanto, y aquí me planto y lo digo alto y claro, la coordinación parental, tal cual lo define quien registra su marca registrada, valga la redundancia, es la segunda vuelta de llave en la trampa del sapo. O sea, la coordinación parental es la aplicación exacta de lo que Gardner llamó la terapia de la amenaza. Y ahora os voy a demostrar por qué llego yo a esa conclusión. Las bases teóricas de la coordinación parental, para empezar, como vimos, niegan la violencia de género, o sea, niegan la perspectiva de género y por lo tanto dicen que partimos de igualdad de condiciones de todos los miembros de la familia, o sea que borra absolutamente la simetría jerárquica y estructural que sabemos que existe, quiero creer que ya a esta altura lo sabemos, entre las partes. Se niega a partir de eso la violencia contra la mujer, se niega la simetría entre las partes, el conflicto siempre aparece planteado como entre iguales, hay sesgos misóginos y contrarios a la madre en todos los informes de coordinación parental que yo he analizado, pero el mejor ejemplo lo ha dado aquí Lorea en la experiencia puntual y práctica de todas las madres que ella conoce y con las que interactúa todos los días. Se niegan los indicadores o evidencias de maltrato. Aquí quiero decir y recordar que la última macroencuesta que se hizo en España y todas las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial dicen que en la violencia contra la mujer solo se denuncia el 20% de los casos. El 80% restante es una cifra oculta porque todas las mujeres creen poder salir de la violencia a través del divorcio. Y lamentablemente cuando hay hijas o hijos a su cargo, menores de edad o discapacitadas, lamentablemente eso es un indicador de vulnerabilidad extrema para la mujer, porque del otro lado hay un maltratador que va a ir a utilizar a esos hijos, seguro, porque la experiencia y las estadísticas nos dicen que solo en el 5% de los casos la justicia suspende las visitas con un padre maltratador y solo en el 3% de los casos suspende la custodia compartida que ya le otorgó. De la patria potestad no se habla, con lo cual la mujer, aún con condena firme de malos tratos y de violencia, sigue compartiendo la patria potestad con un hombre violento que a veces está en la cárcel y que muchas veces, y digo a veces porque no todos tienen pena de prisión, lo sabemos, decía, y muchas veces se le ha regulado visitas
a las hijas y a los hijos en prisión. Ahí nadie habla del mejor escenario para las criaturas. Continúan las bases teóricas de la coordinación parental, se niegan indicadores o evidencias de abuso sexual contra la infancia. Se parte siempre del principio de las mejores intenciones. Todas sabemos a esta altura que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y las indicaciones que se dan son realmente coacciones judiciales. Son sentencias que se dice hay que hacer esto, y claro, como la maltratada es la mujer, la que padece violencia es la mujer, lamentablemente a ella le cuesta cumplir, por ejemplo, con una terapia de igual a igual con ese hombre que es un maltratador. Pero se le dan ese tipo de indicaciones. El lema de la Fundación Filia y de todas las personas que sostienen la figura de coordinación parental es que se rompa la pareja, no la familia. Como ven, es absolutamente sintónica con los principios de valores familiares que vimos antes. Esto es un programa de ruptura de pareja, no de familia, escrito por la señora Francisca Fariña, titular de la Cátedra de Psicología Jurídica de la Universidad de Coruña, fiel defensora del pretendido síndrome de alienación parental, hasta que se decretó que era ilegal. Entonces se ha pasado a esto, y el primer máster que se organiza en el Estado español precisamente para coordinación parental, según ella con perspectiva de género, nada más alejado de la realidad, lo realiza ella en su cátedra de La Coruña. Solo decir que la Fundación Filia es quien cada año realiza un nuevo máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Les voy a dar un ejemplo de un plan de parentalidad propuesto. Todos los objetivos de los planes de parentalidad se dirigen a que la mujer acepte a su exmarido. Todos. Estamos aquí frente a un escenario donde hay una mujer con fuertes indicadores de haber padecido violencia de género, pero claro, si la figura no tiene formación fuerte y fehaciente en violencia de género, eso no lo detecta. Por lo tanto, ahí ya empieza la trampa circular. Entonces, ella aparece como la que pone siempre pegas, porque claro, ella es la mujer maltratada y a este hombre, a él todo le va a venir bien, entre comillas, porque es el que no tiene problemas en seguir teniendo contacto con ella, claro que no, ni le tiene miedo, ni ella lo maltrata, ni ella le insulta, ni ella lo amenaza, etc. Es a la inversa. Entonces, todos los planes de parentalidad, que he leído bastantes, se dirigen a que la mujer acepte a su exmarido. Si las hijas o los hijos lo rechazan porque han presenciado violencia, porque han padecido la violencia, porque han vivido en un ambiente de violencia aterrador, por supuesto que también se fuerza, y el objetivo casi único, diría yo, es que se reanude o que tenga contacto ese padre con esa hija o hijo. Y luego que la familia se interactúe y se relacione como si no hubiese sucedido nada. O sea, los antecedentes que se pueden inferir o no de violencia se niegan absolutamente. Las actuaciones del coordinador parental, o mejor dicho, de parentalidad, no vamos a ser tan estrictos con el sesgo misógino, incluyen compartir, por ejemplo, todas las salidas que tenga ese padre con esa niña que se quiere forzar a vincular, y la coordinación parental. Tengo un informe puntualmente que tiene 35 salidas. Con esto quiero señalar que hay una violación total de la intimidad de la criatura que no se quiere relacionar con ese padre, lejos, como decía muy bien Lorea, de averiguar por qué
el objetivo único es que se vinculen. No importa para qué ni cómo, pero que se vincule a como dé lugar. Entonces, termina una coordinadora parental, por supuesto. Yo no sé, aquí en la Comunidad de Navarra creo que lo paga el Estado, pero hay sitios que tengo que decir que son privadas y lo tiene que pagar la misma mujer. Y el hombre también, pero claro, ella no quiere, además, primero que no tiene a veces el dinero y además no quiere favorecer algo para lo cual ha protegido a sus hijos contra un hombre que estamos hablando que es maltratador y violento. No estamos hablando de cualquier padre. Entonces, decía que nos podemos encontrar con la escena de 35 salidas de esa niña o ese niño con ese padre al que no quiere ver, y la coordinadora parental tomando nota de la niña dijo esto cuando el padre dijo lo otro, la niña no se quiso subir al caballo que el padre le proponía para ir a dar una vuelta, etcétera, etcétera. O sea, cosas de esa índole. O sea, eso no existe como un paseo normal. Ahí hay una persona tomando nota de cada cosa que hay que hacer, pero no importa. La salida del colegio de la hija y del hijo o del hijo también se hace con una coordinadora parental ahí en la puerta. La valoración del hábitat de la niña o del niño, que por supuesto es la casa de la madre, es una invasión por parte de estas personas porque entran, abren las puertas, la criatura a lo mejor está en la habitación y se la fuerza a salir, etcétera, etcétera. Y aparecen anotaciones de la coordinadora parental diciendo que la madre tiene, por ejemplo, todo el cuarto repleto de fotos con su hija. Eso habla de que es un vínculo fusional o simbiótico. O sea, de verdad es una invasión a la intimidad absoluta. Además que es absurdo las extrapolaciones que hacen. Voy a llegar a la formación de base que se exige para esta pseudotitulación de coordinación parental. Hay una injerencia en todas las intervenciones psicoterapéuticas. Por ejemplo, la mayoría de la coordinación parental pide tener acceso a los tratamientos que se le estén haciendo a las niñas, al niño, a la madre, etcétera. Se presentan los servicios donde están las profesionales que las atienden, le preguntan, piden ver las historias clínicas, etcétera, etcétera. O sea, tienen una discrecionalidad absoluta. Estos son casos que no me imaginé yo, los tengo todos documentados. ¿Qué prescriben? Porque, claro, a veces se llega a la conclusión, luego de a lo mejor 2 años de intervención constante, que se fracasa porque la niña o el niño no hay quien lo convenza que ese padre, o sea, es buenísimo de la muerte y todo lo que ella o él vivió y padeció es mentira, porque esto es algo grave que se hace, se le niega una realidad a la criatura. Entonces, la prescripción es la siguiente. Primero, el traslado definitivo de la guardia y custodia al padre. Limitación de la patria potestad de la madre en cuestiones educativas y sanitarias. Esto lo piden siempre, o sea que ni siquiera una abogada pide estas cosas, pero la coordinación parental sí. Limitación del contacto de la madre con hijos e hijas hasta tanto se haga efectiva la relación y la convivencia de ellos o ellas con su padre. Si no fuera posible la convivencia de hijas o hijos en el entorno paterno, se requeriría su escolarización en centro académico residencial. O sea, criaturas privadas de su libertad, aparte. El tratamiento psicológico de hijos o hijas tiene que ser con la presencia de ambos progenitores. El tratamiento de la pareja tiene que ser conjunto. Y la suspensión de tratamientos sí se efectúan en centros con especialización en violencia de género. Esto está copiado textual de indicaciones de la prescripción de coordinación parental. Esto es exactamente lo mismo que proponía Gardner con su terapia de la amenaza
cuando él decía que había cambiar la custodia al padre y limitar el contacto con la madre, al menos por un tiempo determinado, que son 3 meses mínimo, y luego se vería cuando volvía a recomenzar el contacto con la madre, que al principio va a ser supervisado siempre. Estamos hablando de criaturas que pueden tener 5 años también. A veces estamos hablando de adolescentes, con todo lo que eso implica encerrarlos en un centro académico residencial. La terapia de la amenaza que decía Gardner para tratar el SAP era que los jueces tenían que respaldar con toda la fuerza de la ley las conclusiones de los terapeutas entrenados en SAP. Él aquí aparece y los comienza a nombrar como terapeutas entrenados en SAP. Imponer multas, pérdidas permanentes de custodia y prisión para las madres que no cumplen. Es exactamente lo mismo que pide la coordinación parental cuando dice que ha fracasado la intervención porque la madre no colabora y porque la criatura se resiste, que quiere decir lo mismo para ellos. El tratamiento de los niños que no obedezcan, decía Gardner, consiste en llevarlos a un centro de detención juvenil o un instituto durante un tiempo para que reconsideren su decisión. Exactamente lo mismo que escribe y firma la coordinación parental. La línea argumental del SAP habla de las denuncias falsas, dice que hay una campaña de migración contra el padre, habla de interferencias y dice que hay una pretensión de eliminar la figura del padre. Muy similar a lo que propone la coordinación parental. Pero la coordinación parental no se detiene ahí solamente. Ellos han hecho exactamente lo mismo que hizo Gardner con el SAP. Han creado instrumentos ad hoc para medir lo que ellos quieren comprobar. Los creados por ellos mismos también. Todos estos nombres que están aquí abajo pertenecen a la Asociación Internacional de Coordinadores Parentales, que por supuesto incluye a España, lógico. Entonces han hecho un listado de barreras parentales que afectan la vinculación y el apego filioparental. Esto tiene mucho que ver con lo último que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial, bajo la autoría de la señora Francisca Fariña, que empieza a hablar de gatekeeping o gate closing, que esto es una palabra así en inglés que ella parece que no ha podido traducir, pero medianamente viene a decir que es quien establece puentes con la otra parte. Algo que luego también se traduce como parentalidad positiva. Pero no me voy a distraer ahí, voy a volver sobre eso y voy a decir cuáles son los listados de indicadores que permiten identificar y abordar el establecimiento de estas barreras. Entonces, esto se le pasa para medir y decir con un número que parece que da más solidez, que esa persona está poniendo barreras, por supuesto esa persona es la madre siempre, y dice, primero, falta de refuerzo y facilitación del vínculo entre el menor y ambos progenitores por igual. Entonces lo va a ir a medir a través de él. Si alguno de los progenitores asume actitud de poder y educación exclusivista, negando a los hijos el acceso al otro progenitor o a fotografías, a otras pertenencias, otros documentos que le permitan identificarse en su lugar de hijo, obstruyendo, aquí aparece la palabra obstrucción, la vinculación filioparental en lugar de facilitarla y promoverla. O sea, nuevamente, así como hizo el SAP, este listado de indicadores viene a borrar la subjetividad de la criatura. Viene a decir que es un títere, que la madre y el padre hacen con él lo que quieren. O sea, no es que el niño no quiere verle como ser de derecho y con derechos, es que es la otra persona, la madre generalmente, quien le impide ese contacto. Aquí se da por igual si tiene 5 años, si tiene 9, si tiene 17 también.
Luego, denigrar o negar el acceso a regalos u otras manifestaciones de afecto por parte del otro progenitor. ¿Cómo lo miden esto? No lo sé. Son todas subjetividades de quien va a completar esto. Utilizar al menor como mensajero entre los progenitores. Tampoco sé cómo se mide esto. Otro es algo que le parece a esa persona. No permitir que el otro progenitor participe de celebraciones, cumpleaños, fiestas infantiles o provenientes del ámbito académico. Yo no he conocido nunca un caso que la madre le impida el acceso a la escuela o al colegio, porque si tiene la patria potestad compartida, eso es imposible. Ahora, el cumpleaños, yo diría que es lógico que si están separados y que hay antecedentes de violencia, es un poco, diría, difícil abrirle la puerta alegremente a que vaya a la casa, ¿no? Luego, generar situaciones en las que el hijo se vea inducido a mantener actitud distante y secretos respecto al otro progenitor. Tampoco sé cómo evalúan esto. Es todo lo que le da la idea de utilizar al menor como espía, preguntando información personal sobre el otro progenitor o bien sobre su entorno. Luego el listado de indicadores continúa. La B va a ir a medir la comunicación interparental y el acceso a la información relativa a los hijos. Y dice, retener información relativa a los hijos, no aportar datos, nombre, apellido, teléfono del otro progenitor en el ámbito académico o sanitario. Absurdo también a la enésima, porque cualquier progenitor, cualquier padre que se presente al colegio o a la escuela, salvo que esté sin la patria potestad, tiene acceso perfectamente a entregar sus datos. Lo que pasa es que esto sí obedece a que estos individuos, en general, un maltratador está acostumbrado a que la mujer sea su secretaria. Entonces le dice, tú no has querido presentar los datos del colegio, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Cuando la mujer se da cuenta de sus derechos y ya no quiere ser más la secretaria, eso es tomado como un indicador de que ella está obstruyendo el vínculo. Sigamos, la letra C dice que relación negativa y conflictiva entre los progenitores con exposición del hijo al conflicto interparental. Me dice que me quedan 10 minutos, yo dije, se ha salido. Bueno, solamente decir que dice desautorizar, descalificar al otro, dificultar u obstruir la comunicación entre los hijos y el otro progenitor. O sea, todos los indicadores son subjetivos y de acuerdo al parecer de quien entrevista. Eso de verdad es poco serio para empezar. Y luego el adjetivo que cada una quiera ponerle. O sea, ningún indicador fiable, serio y científico puede estar basado exclusivamente en el criterio subjetivo de quien entrevista. Pero hay algo mucho más grave que a mí me preocupa de la figura, esto luego lo vais a tener en la página del Confín seguramente, ¿no, Yolanda? Para poder consultarlo bien. Decía, a mí lo que me preocupa fundamentalmente de esta figura es que al no estar regulada, tampoco está regulada qué profesión es la que subyace para que alguien sea considerado o considerado coordinador parental. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo como perito judicial, cuando hay alguien que hace un informe en el marco de lo psicológico, yo puedo hacer un contrainforme y rebatirlo desde el mismo marco, por ejemplo. Pero claro, frente a alguien que no sé qué profesión tiene y desde dónde está evaluando lo que dice haber evaluado, es muy difícil oponer un contrainforme a eso, con lo cual está automáticamente dejando a la persona en una situación de vulnerabilidad extrema, porque no hay forma de defenderse o de oponerse, vamos a decir, o contraponerse a el informe que haga una o un coordinador parental. Digo una porque sinceramente, como habéis visto la foto de la CEPOP, la mayoría son mujeres y creería que no es casual, pero vamos a seguir. Un ejemplo de informe de la coordinación parental es que concluye ella diciendo, la coordinadora parental, que en esta situación histórica de la vida familiar
se refleja claramente cómo a través de un diagnóstico con etiología no contrastada ni analizada rigurosamente, se atribuye este síntoma de estrés, está hablando de la niña, a una patología señalada por la propia madre. Aquí se llevó por delante los informes médicos y psicológicos, o sea, estamos hablando de profesionales que habían dicho que la niña tenía un estado de estrés postraumático. Este caso, puntualmente, aparte, tiene 2 sentencias firmes de violencia de género. Pero, sin cortarse, la coordinadora parental dice, sin que esto haya sido investigado adecuadamente, se intenta proteger a la niña del evidente estrés que sufre, pero no se protege el vínculo de la menor con su padre, sino que más bien se obstruye el mismo con autoridad facultativa. O sea, el interés superior es el del padre y el vínculo con él. El de la niña, y lo que sufre la niña no importa. Pero continúa y dice, existencia de daño psíquico y emocional severo asociado a situación de alienación parental. Aquí ya está la demostración con la que yo comencé mi ponencia, y dice, con presencia de serias dificultades de socialización, asociado a todo ello a un proceso de privación emocional que se inicia al hablar conjuntamente una exposición. Dice, bueno, conclusión, vine a decir que la madre se inventó la historia de la violencia, a pesar que la señora tenía las 2 sentencias, que la madre se lo inventó y que a la niña la influyó con esa leyenda, dice en un momento. Aquí lo dice, habiendo sido este un juicio atributivo erróneo, en tanto basado exclusivamente en la narrativa y el discurso materno, algo que es absolutamente mentira, porque estaban las sentencias en segunda instancia. Por lo tanto, y termino, los 4 argumentos que subyacen a la aceptación y a la utilización del SAP y de la coordinación parental son que se niega la violencia de género, se niega la relación asimétrica de la cual se parte, se apela siempre al argumento del interés superior, que evidentemente sirve para muchísimas cosas, y se condena a quien denuncia, que generalmente es la mujer la que se queja y la que molesta. Por lo tanto, mi pregunta final es si la coordinación parental es tal o si verdaderamente estamos frente al SAP y la materialización exacta y exclusiva de la terapia de la amenaza que proponía Richard Gardner. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muy interesante tu exposición. Damos paso ahora a Altamira Gonzalo, que nos va a hablar desde la perspectiva jurídica sobre la coordinación parental. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Quiero agradecer a CONFIN la organización de esta jornada. Estoy sin tabletas. Gracias a todas por estar. Y gracias a CONFIN por organizar esta jornada, que me parece particularmente interesante, porque en la actual situación es Navarra la única comunidad autónoma que tiene designada esta figura en su ley foral. Ninguna otra comunidad la tiene y tampoco existe en la legislación estatal. Por eso yo creo que tiene particular interés debatir sobre las experiencias acerca de la coordinación parental. Yo quiero empezar hablando de la obligación que tenemos los juristas y las juristas de aplicar el derecho con perspectiva de género. Es una obligación jurídica y no es ningún capricho. ¿Y en qué consiste juzgar sin perspectiva de género? Pues, por ejemplo, cuando leemos estadísticas, por ejemplo, de abusos sexuales a menores, y vemos que tan solo se denuncia alrededor del 15%, pero que de este 15% que se denuncia, solo el 70% llega a juicio, no quiere decir que haya una sentencia condenatoria o absolutoria, quiere decir que decaen en el camino porque son archivadas o sobreseídas las denuncias. Esto ocurre porque las niñas y los niños no son creídos en su relato cuando denuncian abusos sexuales
por parte de sus progenitores o por parte de abuelos o hermanos, etc. Eso es una consecuencia de juzgar con estereotipos, de juzgar con prejuicios y bueno, con consecuencias nefastas, sobre todo de impunidad para los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos de las mujeres y de las niñas y de los niños. Tenemos muchos ejemplos de lo que es juzgar sin perspectiva de género, pero que los podemos conocer todo el mundo. Por ejemplo, recordar la sentencia de la violación en Lérida de una persona que dependía laboralmente de un empresario que la violó y llevaba minifalda a esta mujer. Y por el hecho de llevar minifalda fue absuelto el agresor, no solo por la Audiencia Provincial de Lérida, fue también absuelto por el Tribunal Supremo. De esta sentencia ya hace ya unos años y afortunadamente ha cambiado o está cambiando el paradigma de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al respecto. Pero esto es una evidencia de juzgar sin perspectiva de género, o en otro caso de una agresión sexual, que no sé si recordaréis, de una mujer en la provincia de Pontevedra que hizo autostop, se sentó delante con quien la había recogido y la agredió sexualmente y fue exonerado porque ella le había provocado al hacer autostop sola y sentarse delante con él en el coche. La prueba más evidente de lo que es juzgar sin perspectiva de género es desconfiar de los relatos que hacen las mujeres cuando denuncian o bien malos tratos o bien abusos sexuales a la infancia. Los jueces y las juezas, todas las personas, tenemos nuestros estereotipos, tenemos el género, lo tenemos incorporado porque la educación ya se ha ocupado de ello. Que lo tengamos las personas que estamos aquí es importante, pero que lo tengan los jueces y las juezas es muy perjudicial, porque los prejuicios y los estereotipos hacen que las leyes se interpreten mal y las leyes se apliquen mal, y por tanto supone una denegación de la tutela judicial efectiva, derecho constitucional que tenemos todo el mundo. Estos prejuicios hacen que, por ejemplo, para un juez, si una mujer que denuncia malos tratos no es una mujer vulnerable, sumisa, con aspecto tremendo, llorosa, con voz baja, si no responde a esos cánones, pues no le entra en la cabeza que puede ser una mujer maltratada. Yo recuerdo, cuando hablo de esto, recuerdo una clienta que yo tenía que se llamaba Encarna y que tenía un bozarrón tremendo. Entonces parecía que se comía el mundo, pero estaba casada con un policía municipal que le daba, vamos, más que le daba palos, pero muchos. Pues esta mujer no fue creída porque ese aspecto que tenía de mujer recia y de mujer con carácter, pues hizo que el juez no la creyera. Como os decía, juzgar con perspectiva de género no es un capricho de las feministas juristas, es una obligación que impone la Ley para la Igualdad Efectiva, la Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo, en el artículo 15, obliga a aplicar de manera transversal lo que es la igualdad, porque juzgar con perspectiva de género no es otra cosa que juzgar con igualdad a las mujeres y a los hombres, pero eso requiere cambiar el paradigma con el que habitualmente se juzga fundamentalmente a las mujeres. Como digo, la Ley para la Igualdad obliga, y además obligan los tratados internacionales, la CEDAW y el Convenio de Estambul, los dos. Y la Constitución obliga a respetar el carácter vinculante que tienen para el Estado español los tratados internacionales que son ratificados y por tanto obligan a los jueces. Y luego hay que recordarles a los jueces que están vinculados por el artículo 14, por el artículo 9.2 y por el artículo 117 que les
dice que están sometidos al imperio de la ley, ¿vale? Pero fijaros, qué poca importancia se ha dado a la discriminación que sufrimos las mujeres, qué poca importancia que esas convenciones internacionales tan importantes, porque la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres es un documento tan importante, es el instrumento jurídico de mayor ámbito, más importante, que reconoce derechos humanos a las mujeres. Bueno, pues este texto obligatorio en España desde el año 1983 no formaba parte del temario de las oposiciones para el acceso a la judicatura y a la fiscalía. ¿Cómo lo iban a aplicar si no estaban obligados a estudiar? Bueno, pues esto hace que en España tengamos un grave problema con la falta de perspectiva de género en los tribunales de justicia, por todos los operadores, porque empezando por los abogados y las abogadas tenemos también que hacernoslo mirar, porque también nuestra obligación es llevar la igualdad al procedimiento y llevar la igualdad al procedimiento, pero lo que nosotras y nosotros hagamos mal tiene unas consecuencias mucho menores que tienen lo que hacen los fiscales, por ejemplo, y no digamos ya lo que hacen los jueces, que son los que pueden resolver y en fin, fastidiarnos la vida, lo sabemos. Es verdad que hace años que se está dando mucha formación en género a los jueces en la escuela judicial para que accedan a los juzgados de violencia, esto es verdad, pero también es verdad que los jueces tienen muchísima resistencia a dejarse formar en esta materia, porque ellos consideran en general que la formación técnica la tienen toda, y que esto de aplicar el derecho con una perspectiva igualitaria es una cuestión de ideología y que no les afecta y por tanto no prestan atención. Bueno, pues ese es un problema que tenemos, como digo, y porque tiene consecuencias muy negativas para la ciudadanía, fundamentalmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque se produce una revictimización totalmente injusta, pero sumamente frecuente. Quienes ejercemos en los juzgados lo sabemos. Porque se produce violencia institucional, porque da lugar a situaciones de violencia vicaria, porque supone una defectuosa aplicación del derecho, por una defectuosa interpretación. Por tanto, bueno, pues es un problema que hay que resolver. Entidades internacionales han llamado la atención al Estado español por este motivo en varias ocasiones. La primera que recuerdo es la de Ángeles González Carreño, que no sé si habéis oído hablar, pero es una mujer que sufrió violencia de género, se divorció, tenía una hija, tenía miedo de lo que pudiera pasar en las visitas con el padre a la niña y pidió más de 50 veces en el juzgado que las visitas fueran tuteladas, y 50 y más veces le fue denegada la petición, y el padre finalmente mató a la niña en una de las visitas. Esta mujer, desesperada, acudió denunciando al Estado español por denegación de la justicia, por no haber sido protegida ni ella ni la niña, denunció al comité de la CEDAW. La CEDAW es la Convención para la Eliminación, por sus siglas en inglés lo conocemos como CEDAW, y tiene un comité que tiene competencias para controlar la aplicación de la Convención en los países que lo han ratificado. Entonces ella aportó las pruebas, el comité de la CEDAW se dirigió al Estado español para pedir la otra parte y finalmente ha hecho un dictamen que es de 16 de julio de 2014 en el que hace las siguientes recomendaciones. Otorga a la denunciante el derecho a una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación. Exige al Gobierno español que lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia de fallos
en las estructuras y prácticas estatales que hayan ocasionado una falta de protección a ella y a la niña, y además requiere al Gobierno español para que tome las medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y de visitas a los hijos. Es decir, no se tiene en cuenta si hay violencia denunciada, porque como ha dicho Sonia, se suspenden las visitas solo en el 3,5% de los casos, porque la patria potestad no se suspende nada más que en el 0,7% de los casos. Es decir, hay una impresión en los tribunales de justicia en España que la violencia de género afecta exclusivamente al otro miembro de la pareja, a la mujer. Pero los niños y las niñas que han vivido inmersos en esa situación no son afectados por la violencia de género, o por lo menos el padre conserva todo el derecho a tener todas las visitas con esos niños y esas niñas. Y los tribunales internacionales le dicen que no, y el comité de la CEDAW aquí le está diciendo que no. Bueno, Ángeles González Parreño, cuando tuvo este dictamen del comité de la CEDAW, acudió al Ministerio de Justicia a pedir esa reparación que le habían dicho que tenía derecho. Le dijeron que no. Acudió a la Audiencia Nacional y le dijeron que no. Y tuvo que recurrir al Tribunal Supremo, y finalmente el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativa, dictó una sentencia que es muy bonita para quien os interese, porque marca un hito en la jurisprudencia. La sentencia es de, creo, de 17 de julio de 2018. Es de la Sala Tercera, y entonces le reconoce el derecho a recibir una indemnización de 600.000 euros a esta mujer, pero el padre había matado a la niña en el año 2003. La CEDAW dictó la resolución, el dictamen, en 2014, y la sentencia del Supremo se dicta en 2018. 15 años de pleitos esta mujer. Bueno, le otorga el derecho a recibir esa indemnización, y dice una cosa muy importante. Dice que el protocolo de la CEDAW y las recomendaciones de la CEDAW son ejecutivas en España. Es como si fuera una sentencia de un tribunal que debe reconocerse, debe dársele efectos en España, ¿vale? Pues después de Ángeles González Carreño hay otra denuncia de Irune Costumero, que es una mujer de Vizcaya, que le quitaron la custodia de los hijos también después de haber denunciado por abusos sexuales al padre de los niños. Esta mujer ha sufrido un montón, la justicia española con ella se ha portado francamente mal, y aquí, el 25 de septiembre de 2020, los relatores de la CEDAW piden al gobierno español que, bueno, una serie de información, ¿no? Pero ya dicen: nos preocupa que muchas decisiones administrativas y judiciales en España reflejen una interpretación discriminatoria de la legislación nacional por parte de los operadores de justicia. O sea, nuestra legislación no es discriminatoria, es discriminatoria la interpretación. Dice, pero también por parte de los trabajadores sociales, basadas en prejuicios y estereotipos de género. Quisiéramos mencionar que la ausencia de una perspectiva de género por parte de la Judicatura puede verse reflejada en los procedimientos que atribuyen un valor inferior al testimonio o argumentos de las mujeres como partes o testigos. La adopción por parte de los jueces de concepciones o normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento o reacción adecuada por parte de la mujer víctima, y la referencia o establecimiento de estereotipos basados en género que conllevan a una interpretación errónea o implementación defectuosa de la ley. Y dice, termino de leer esto: al respecto nos preocupa que los estereotipos y prejuicios de género, así como la ausencia de una perspectiva de género y de un análisis interseccional de la discriminación contra la mujer, obstaculicen el acceso a la justicia por parte de las mujeres y niñas víctimas, impidiéndoles obtener un recurso efectivo en relación con la promulgación de sentencias judiciales en el país
que están basadas en estereotipos y prejuicios de género. Este asunto lleva camino de terminar con una condena, como en el caso de Ángeles Parreño. Y si hace 2 o 3 días se publicó una noticia de que otra vez las relatoras del comité de la CEDAW habían hecho un comunicado porque ha habido, después de Irune Costumero, un grupo de 20 mujeres a las que ellas dicen nos han arrancado los niños, que se han ido a la ONU a denunciar a los tribunales españoles porque aquí no encuentran amparo. Y las relatoras y los relatores han publicado un comunicado. Una de las frases dice: a pesar de las claras directrices en sentido contrario de la Convención sobre los Derechos del Niño, los tribunales siguen determinando que el interés superior del niño y de la niña es siempre mantener el contacto con uno de sus progenitores, incluso cuando estos son violentos o abusivos, afirman los expertos. Es decir, esta es la finalidad de la coordinación de parentalidad, la revinculación de los hijos con el padre, aunque el padre sea un abusador sexual o aunque el padre sea un maltratador de la mujer y los hijos. También nos ha llamado la atención el Grevio. El Grevio, sabéis que es el grupo de personas expertas que controla la aplicación del convenio de Estambul en los países que lo han ratificado. El Grevio ha hecho el primer informe sobre España. El informe trata de cómo se aplican todos los artículos del Convenio de Estambul por parte del Estado español, y también aquí tiran de las orejas porque dice a pesar de la disponibilidad de medios legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica, dicen en este ámbito, las deficiencias en su implementación dan como resultado la custodia compartida y la concesión de derechos de visita en toda su extensión a los agresores condenados, incluso en casos en los que tanto los niños como los profesionales obtienen evidencias sobre la existencia de violencia y abuso. Tanto el personal que trabaja en los puntos de encuentro como los jueces a menudo parecen juzgar equivocadamente las situaciones de abuso, producto de un desconocimiento no solo de las dinámicas de género que subyacen a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja, sino también del impacto que sufren los niños que asisten a episodios de abuso sobre sus madres, así como de los riesgos que entrañan los regímenes de custodia y visitas por padres violentos, en tanto que vía para seguir cometiendo el abuso. Esto nos lo dice el Grevio, que es el grupo de personas expertas que controlan la aplicación del Convenio de Estambul. Y hay una recomendación, que es la Recomendación General 33 de la CEDAW, que habla sobre los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia. Esos obstáculos se derivan fundamentalmente de la falta de perspectiva de género de los operadores jurídicos, jueces y juezas fundamentalmente. Pero de esta recomendación quería leeros un punto que es muy oportuno para lo que estamos tratando, que habla de los procesos alternativos de solución de controversias. Y entonces dice esta recomendación de la CEDAW, que es obligatoria. Dice, habla de que a veces hay procesos que son más flexibles, como puede ser la mediación, la conciliación, el arbitraje, menos costosos para las mujeres, etc. Pero advierte, ojo, dice, aunque estos procesos pueden ofrecer mayor flexibilidad y reducir los costos y las demoras para las mujeres que solicitan justicia, pueden también dar lugar a nuevas violaciones de sus derechos y a la impunidad de los perpetradores, debido a que estos suelen actuar en base a valores patriarcales, produciendo un efecto negativo sobre el acceso de la mujer a los exámenes judiciales y los recursos. Y dice, el comité recomienda que los Estados partes
En tercer lugar, aseguren que los casos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia se remitan a cualquiera de los procedimientos alternativos de solución de controversias. Bajo ninguna circunstancia, ¿vale? Y esto es lo que ocurre con la coordinación de parentalidad. Bueno, ¿cómo conocimos nosotras en TEMIS la coordinación de parentalidad? Pues mira, a través de este informe de una coordinadora de parentalidad emitido en el año 2000, bueno, el 3 de enero del 18, esto tuvo lugar a finales del año 2017. Es un asunto en el que yo intervenía profesionalmente, o sea que es un tema que lo conozco bien. Eran dos niños, un chico y una chica, que tenían 13, 15 o 14 y 16 años cuando se negaron a ir con el padre. Los padres estaban divorciados hacía tiempo y no había habido una situación, por lo menos de malos tratos, que a mí me hubiera contado la madre. Pero los chavales decían que se aburrían con el padre. Y hasta el padre era un profesor de universidad, o sea que tampoco era pero que era un soso y se aburrían y querían ir con sus amigos y ya está. Bueno, el padre dio con un abogado de los padres separados y de los negacionistas de la violencia de género y de los defensores de Francisco Serrano y tal, bueno, y este pidió una coordinación de parentalidad. La verdad que en ese momento en los juzgados no teníamos ni idea en Aragón, por lo menos nada, ¿no? Y entonces el padre lo pidió, el juez accedió y mi clienta y yo con buena fe dijimos, bueno, nos designó el juez una coordinadora de parentalidad, psicóloga en Zaragoza, que no la conocíamos nadie. En Zaragoza tampoco somos mucha gente, la gente que trabaja en familia pues todavía más reducida, ¿no? Y bueno, esta mujer vio desde octubre, me parece, que empezó a trabajar. No voy a decir cuándo empezó. En diciembre. En un mes se solventó el tema. En un mes amargó a los chavales, amargó a la madre, al padre lo puso en el cielo. Bueno, y entonces hizo un informe que dice: el principal obstáculo para intentar cumplir con el régimen de visitas y vacaciones de padre e hijos es el comportamiento manipulador de la madre. Segundo, este comportamiento manipulador se inicia hace no sé cuántos años y se mantiene en la actualidad. Tercero, el comportamiento manipulador de la madre está definido como maltrato psicológico infantil. Recomendaciones terapéuticas. Bueno, primera, continuar con la coordinación de parentalidad, 100 euros la hora, todos un día a la semana. Continuar con la coordinación, una media de entre 18 meses a 2 años, que es como se viene haciendo en Estados Unidos o Argentina, dice en su informe, ¿vale? Segunda, derivación judicial de la madre a psicoterapia para valoración, psicodiagnóstico y terapia. Tercero, proseguir la recién iniciada terapia de revinculación familiar. O sea, revincular a los hijos con el padre, sea bueno, sea malo o sea regular, porque forma parte de los derechos del padre. Y además se aconseja un cambio de custodia temporal de una duración mínima de 6 meses, transcurridos los 2 primeros meses sin contacto con la madre. Esto es un SAP del tamaño de la copa de un pelo. Además no se corta un pelo y lo dice en el informe. En el informe dice: basándome en estos criterios diagnósticos, según el DSM-V, no puedo dejar de señalar de nuevo hacia un síndrome de alienación parental. Y lo vuelve a decir. Bueno, pues claro, alarmadas con esto, empezamos a tirar del hilo y a investigar y bueno, descubrimos que esta psicóloga con otras 5, en esta fecha todavía no lo habían empezado y firman como coordinadora de parentalidad, y que da igual porque no es un título oficial de nada, pero en enero empezaron un curso de 6 meses en la Rey Juan Carlos con la Fundación Filia y de formador el juez Serrano, instruyéndoles en la aplicación de la terapia
de la amenaza y de la terapia del miedo, que es esto, porque también os digo una cosa, estos chavales hubieran visto a su padre pasado 1 año o 2 años, pero con esta experiencia tan traumática que tuvieron, pues no sé cuándo lo querrán ver, si es que lo quieren volver a ver. Bueno, entonces empezamos a conocer, tuvimos unas jornadas, llegamos a unas conclusiones y luego hicimos un primer informe, un primer estudio a fondo, y ahí llegamos a unas conclusiones que eran: primera, que suponía aplicar el SAP, suponía la vuelta del SAP al juzgado, evidentemente no con ese nombre, esta es un poco bruta porque lo dice a las claras, pero generalmente la gente son más dedicados para tratar de ponerle otro envoltorio. En segundo lugar, que se aplicaba solo en determinados lugares y fundamentalmente donde había pues algún profesional, sobre todo algún juez o algún psicólogo o psicóloga que estuviera muy interesado, ¿no? En tercer lugar, que se aplicaba en situaciones en las que había violencia de género denunciada, pero claro, como antes comentaba Sonia, el problema de la violencia de género en la pareja es que la mayoría de las situaciones de violencia no van con una denuncia. Las mujeres no ponen denuncia penal porque saben que eso es iniciar un camino que no sabe dónde les va a llevar, ¿no? Y generalmente de sufrimiento, sino que solucionan el problema de la violencia en la pareja a través del divorcio o a través de un procedimiento de ruptura. Ahí el juez no sabe qué es lo que hay detrás de la ruptura, cuál es el motivo, porque la modificación del Código Civil del año 2005 suprimió las causas y desde luego no hay mejor sitio para esconderse que es porque bueno, los jueces, cuando tú vas con un divorcio, no les cuentes causa porque no les interesa, pero es que incluso a los abogados tampoco nos interesa, tampoco interrogamos sobre esto. Hay que resolver los temas de los hijos, los temas económicos. A veces, si los hijos plantean muchos problemas, podemos hacer alguna averiguación, pero más bien escasas. Y solo interviene el gabinete cuando hay debate sobre la custodia o cuando hay debate sobre la concreción de las visitas. Bien, pues entonces vimos que se designa en determinadas provincias la figura del coordinador parental y que se designa, como digo, en situaciones con violencia de género denunciada y no denunciada. Bueno, pues como tuvimos también un encuentro con jueces de familia y con la Asociación de Abogados de Familia, y allí, menos nosotras, pues todos estaban de acuerdo, los jueces y tal, con la creación de la figura, hemos vuelto a hacer una segunda investigación, y esta vez la hicimos no solo desde el punto de vista jurídico, sino también acompañadas con la visión psicológica. Ahí estaba Sonia Bácaro y estaba también la Asociación de Psicólogas y Psicoterapeutas Feministas, ¿vale? Que dan la otra versión. Este informe lo tenéis colgado en la página de internet de Temis, pero el trabajo jurídico que hicimos fue un trabajo exhaustivo porque estudiamos todas las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de todas las provincias en las que se mencionaba la coordinación de parentalidad, ¿vale? Y porque a las de primera instancia no teníamos acceso porque no se publican. El CENDAW, como sabéis, publica de Audiencia Provincial para arriba. Y entonces vimos que donde más se estaba aplicando esta figura era en Barcelona, por parte de una sección concreta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y la designación era fundamentalmente de oficio, es decir, sin que la hubiera pedido ni el abogado de una parte ni el abogado de otra parte, sino que la sala o la sección de la Audiencia Provincial decía: aquí, como vemos, discusión, se designa coordinador de parentalidad. Hay provincias en las que no había, desde luego, sentencias en la Audiencia Provincial, lo que no quiere decir que no haya juzgados de instancia
que lo apliquen, pero no habían llegado ninguna a la audiencia provincial. Aquí en Navarra habían llegado 2, gracias, habían llegado 2 a la audiencia provincial y era en 2 asuntos que provenían de juzgado de violencia de género, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues todavía nos alarmó un poco más. Otra de las conclusiones era que en la mayoría de los casos en los que se designaba la coordinación de parentalidad, la custodia era de la madre en un 57%, en la totalidad de los casos la finalidad era el cumplimiento de las visitas con el padre y en algún caso con la madre, porque había algún caso también de custodia del padre y algún caso también de custodia compartida con lo que llaman mucha conflictividad. No se habla de violencia de género cuando se designa coordinación de parentalidad, se habla de conflictividad. Entonces, lo que es la violencia de género se enmascara detrás de la conflictividad, que quiere decir equidistancia, que quiere decir que los dos iguales, los dos están destrozando a los niños de manera igual. Y bueno, esto ocasiona muchos daños. Bueno, eso fue los datos principales del estudio. Y lo cierto y verdad, claro, el problema desde un punto de vista jurídico, las juristas me vais a entender perfectamente, esto nos ocasiona una inseguridad jurídica brutal, porque es una figura, primero, que no sabemos qué profesional debe de ser. No sabemos si ha de ser un profesional de la abogacía, de la psicología, de las dos cosas, si tiene que tener experiencia en la vida, si ha tenido que hacer terapias con familias. Yo digo que es como el bálsamo de Fierabras, que va a curar lo que no tiene cura, que es la violencia de género. Entonces, bueno, eso, no sabemos qué tiene que ser. Por tanto, ante una designación, ¿cómo podemos impugnar diciendo este señor o esta señora no reúne los requisitos si es que no están definidos los requisitos? Segundo, no sabemos qué funciones tiene. ¿Qué funciones? Un consejero de familia, ¿por qué no se les ocurre nombrar una figura así, pero cuando la familia está funcionando para prevenir y para evitar la violencia de género? ¿Por qué tiene que ser cuando hay divorcio? Entonces, ¿por qué tienen que pagar las partes esto? ¿Cómo se va a meter la gente en un divorcio si le van a designar y obligatoriamente va a tener que aceptar una figura de esta? Aquí en Navarra, en lo que yo sé, es pagado por el Estado, pero es lo mismo porque lo pagamos todos los ciudadanos y son procedimientos larguísimos y carísimos. Y luego, ¿qué garantías hay? ¿Qué garantías hay de que trabajen con perspectiva de género? Y nosotras en Temis lo que decimos es que cuando unos niños o unas niñas se niegan a cumplir unas visitas, el juez debe de saber por qué, debe de tener el diagnóstico de conocer por qué esos niños se niegan. Quizá es que sean unos niños caprichosos y no quieren por capricho y entonces los tiene que obligar, pero quizá es que han sido víctimas de violencia de género, quizá es que han vivido situaciones dolorosas del padre hacia la madre, quizá es que han sido abusados sexualmente y la denuncia fue archivada, pero su experiencia ahí está. El juez tiene que saber eso antes de decir que vaya o de decir no, vamos a suspender. Entonces, ¿tiene medios para conocerlo? Claro que tiene medios. Tiene los equipos psicosociales. Es verdad que tienen poco personal y es verdad que tienen mucho trabajo, pero mirad, primero son independientes de las partes, no les va a pagar nadie, los paga el Estado. Primero. Segunda, son especializados.
porque su trabajo todos los días están viendo conflictos de este tipo. Tercero, tienen obligación de tener formación con perspectiva de género y tienen posibilidad de acceder a ella. Cuarto, probablemente a la familia la han conocido durante el procedimiento principal porque han tenido que emitir un informe si había alguna discusión en las visitas o en las custodias. Con lo cual es que nosotras entendemos que ese es el organismo adecuado que nos da confianza a toda la ciudadanía, nos tiene que dar. Otra cosa es que se pueda mejorar, que se pueda ampliar, pero recurrir a un ente que nos viene de Estados Unidos pasado por Argentina y por Canadá, que nos engañan y nos dicen que está en Europa y nosotras hemos investigado y en ningún país de Europa está legislado. ¿Por qué se tiene que crear? ¿A quién beneficia? ¿Qué intereses estamos? A ver, desde nuestra... a lo que nosotras llamamos en tenis, quiero decir, comprendemos que a los jueces les va muy bien, es humano que pensar que les va bien. ¿Por qué? Porque las ejecuciones de incumplimiento de visitas son ejecuciones latosas y que el juez, pues son cuestiones que tampoco tienen solución en sede judicial, tienen otras soluciones, pero no en el juzgado, ¿no? Entonces se las quitan de delante durante unos meses y bueno, pues es un alivio, ¿no?, para la oficina judicial. Para la psicología, pues bueno, puede ser unas posibilidades de trabajo importantes, pero bueno, yo personalmente creo que, ya como ciudadana que pido justicia, me daría mucha más confianza que esas personas de la psicología formaran parte de los gabinetes psicosociales, ¿eh? ¿Y por qué? Porque sé que van a tener una buena formación y sé que no van a depender de que yo les pague o de que mi exmarido les pague un buen dictamen, un buen tratamiento. Por tanto, ahí está la solución al problema cuando lo hay, que por otra parte se magnifica tremendamente el problema, porque mirad, en todos los documentos que leáis os dirán, porque el 90% de los trabajos de los juzgados de familia se lo lleva estas ejecuciones de alta conflictividad, que se llama. Bueno, pues os contaré de dónde sale esto del 90%, que es que aparece hasta en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que ya me da hasta rubor, porque es una falta de rigor científico tremendo. A ver si le veo un segundito, ¿eh? Sí, ahora mismo voy. Bueno, pues la psicóloga que ha mencionado Sonia Bácaro, Francisca Fariña es, junto con la Fundación Filia, los dos focos impulsores de la coordinación de parentalidad en España. Son los dos focos que dan formación, sobre todo a psicólogos y a psicólogas, para que luego puedan hacer de coordinadores parentales, pero fijaros que va a cuidar de acreditación de algo que no está arreglado, ¿eh? O sea, es como... Bueno, pues esta psicóloga tiene varias publicaciones. Tiene una publicación con otras psicólogas y en esta publicación dice que es tan importante la coordinación de parentalidad, dice, porque estas ejecuciones de alta conflictividad consumen además una cantidad de tiempo de los tribunales y servicios gratuitos y de la mayor parte de los escasos servicios psicosociales. Y entonces, fijaros, dice, se estima que ocupan el 90% del tiempo de los juzgados de familia y de los profesionales implicados, entre paréntesis. Esto es dato y frase de Neff y otro nombre que aquí no sale, bueno, no sale, pero es de dos autores de un artículo del año 2004, autores estadounidenses, es decir, que no tiene nada que ver con la práctica y la situación de los tribunales españoles, pero la falta de rigor y las ganas de implantarlo hace que en el informe
del Consejo General del Poder Judicial que dirigió esta señora junto con algún otro, pues se vuelva a repetir y se vuelva a decir como si los demás no pudiéramos leer y no pudiéramos acceder a todo. Y ahora en Internet tenemos todo. Bueno, pues para concluir, deciros que el Convenio de Estambul prohíbe en el artículo 48.1 la utilización de los medios o los modos obligatorios de resolución de conflictos, y la coordinación de parentalidad es obligatorio y además es no confidencial, que eso es más tremendo todavía. Por esa no confidencialidad tienen derecho a acceder a todos los datos de toda una familia, médicos, escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el Convenio de Estambul prohíbe los modos alternativos obligatorios y también la mediación y la conciliación. Nuestra ley integral también. Os he leído que desde el punto de vista del Convenio Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer están absolutamente prohibidos también. Por tanto, teniendo el problema que tenemos en nuestro país de una bolsa tan grande de violencia de género no denunciada, es cuando menos arriesgado el dar viabilidad a esta figura. Pues muchas gracias. Luego ya en el debate. Yo ya he venido aquí en representación de las madres afectadas por los puntos de encuentro, porque si os dais cuenta de todo lo que habéis oído, mi caso fue al revés. Yo no denuncié, no tuve que poner una denuncia para ver lo que me estaba sucediendo y lo que estaba haciendo el progenitor con mi hija. Entonces, he sido una mujer libre. De donde yo no era nada, he conseguido estudiar, que mi hija tenga unas notas maravillosas, hacer nuestros pequeños, pues eso, relacionados con el barrio, talleres, un montón de cosas. O sea, que mi vida siga adelante. Mis compañeras no pueden hacer eso, porque cada 2 por 3 les meten una en el juzgado. Y si no es una, es la siguiente. Y si no, la siguiente te amenazo con la retirada ya de todo. Y si no, te quito a tus hijos. ¿Y qué te queda en esta vida? ¿Por qué no se pregunta a un juez? Yo doy gracias a mis servicios sociales, al equipo de Desmán, a Sara Vicente, a Pilar Gómez, a Concha, a vosotras que hoy estáis aquí, que se me ponen los pelos de punta con todo lo que he escuchado. Pero es que todo lo que escuchas es lo que dicen mis compañeras en Navarra. O sea, es que no hace falta irnos hasta allá. Es que están aquí estas chicas, denunciando estas situaciones. Sacan fotos a sus hijos de cómo llegan al punto de encuentro y cómo los llevan ellas. Y cómo vuelven sus hijos al punto de encuentro. Y es cuando van al médico y mi hijo tiene una úlcera en la cara ya, pero esto no es de ayer. Esto viene de toda la semana. Son los no cuidados del progenitor. No se lo está inventando una madre. O sea, en serio podemos llegar a pensar que están locas, que son tan malas madres, que no es así, que hay que escucharlas, porque son 20 años, y habrá gente que lo habrá sufrido 40 y 60, desde las historias que habéis estado contando, desde los informes tenis, desde lo que ha dicho Sonia Bacaló, que hay que escucharlas, pero a los niños también, que las mujeres no somos tan malas, que en serio que todas estas mujeres que están sufriendo esto han pasado por un juzgado de violencia de género y nadie las ha escuchado. Nadie las ha escuchado y se ha dicho que lo que dicen es mentira y se las van a un punto de encuentro. Pues veis, en mi caso, renuncié a poner la denuncia y parece que a mí me ha ido bien. Renuncié a mi casa, renuncié a todo, tuve que empezar de cero, pero aquí estoy estudiando y conseguiré mi meta y conseguiré sacar a mi hija, yo sola adelante, pero ese señor no vuelve a estar con ella. Jamás en la vida un maltratador puede vincularse a su hijo, ni a su hija, ni a nadie. Darles la oportunidad a estas madres y a estos hijos de salir adelante con todos los recursos necesarios, porque lo necesitan. Os lo he dicho antes, han ido a pedir justicia y se las ha mandado al paredón y les están quitando la vida poco a poco, sentencia tras sentencia, modificación
lo que han representado aquí las pelis. Y Sonia, ¿sabes? Modificación, cada mes en el juzgado. ¿Creéis que les queda tiempo para vivir? Yo os hago esa pregunta, ¿creéis que les queda tiempo para vivir, disfrutar? Como una mujer debería disfrutar de su vida después de haber sufrido una situación de maltrato y recuperarse. Es imposible. Es un castigo. Mucho más que un castigo. Es una condena en vida. Y perdonad que hable así, pero es así como yo lo siento. Y yo no soy víctima de Pep. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios no, gracias a que tiene un equipo buenísimo. Pero es así. Y con esto termino, y sintiéndolo mucho, yo me tengo que ir a mis obligaciones. Pero ha sido un placer conoceros. Daros las gracias por dejar que estas chicas tengan voz hoy aquí. Espero que saquemos una conclusión, hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué está pasando? Esto, la ciudadanía navarra no se la merece, ni las mujeres ni los niños. Es la única comunidad que estamos así. Pensemos qué derechos tienen las mujeres aquí y sus hijos, que son básicamente cero. Cero, porque todos los informes son negativos. No, lo siguiente es lo peor que he podido yo leer. Y por eso os digo, muchas horas de escuchar, 4 de la mañana, llamadas asustadas, amenazas, te voy a quitar al hijo, voy a conseguir como sea quitarte a tu hijo. A mí ya me lo hicieron, pero tuve suerte de tener un equipo con formación en género. Mis compañeros no la tienen, y está así, es imposible estudiar, ni vivir, ni ir a comprar, porque no sabes lo que al día siguiente te va a venir. Y está hablando ya sin palabras yo no soy psicóloga, no soy abogada, es que es imposible poder vivir así y que esos hijos vivan en paz. Si lo primero que hacemos es no creerles ni a las madres ni a los hijos. Pero tiene que ser, o sea, si yo me divorcio porque quiero, pero si yo me divorcio, pues yo pido que me defienda la justicia navarra, porque me ha pegado, me ha maltratado, me ha cuchillado, me ha insultado y me ha pegado delante de mi hija. Espero que la justicia navarra me defienda a mí, no a él. ¿Sabes? Sepárennos. Denme el libro de familia, que ya saldremos adelante. Eso es lo que hay que revisar de la ley 14/2015. ¿Sabes? La monoparentalidad. En el momento que se denuncia la violencia de género, usted, señor, se aparta. De momento no va a tener visitas, lo vamos a apartar. Y vamos a ver cómo funciona esta mujer con estos hijos. Pero démosles la oportunidad. No les tengamos castigadas mes tras mes, año tras año, así por 20, por días, segundos y minutos de sufrimiento, más lo que ya llevan encima. Recapacitemos esto. Yo solo pido por parte de ellas esto. Y con esto y muchísimas gracias, Yolanda, Sonia, Altamira, ha sido un placer. Y sobre todo a mis compañeras del punto de encuentro por haber confiado en mí, de poder demostrar que cuando la justicia funciona de otra manera, salimos adelante. Gracias. Gracias.